El 28 de octubre, se celebra la fiesta de los santos Simón y San Judas Tadeo, apóstoles del Señor. El primero fue apodado el cananeo o celote, y el segundo, también llamado Tadeo, hijo de Santiago, fue quien, en la última cena, le preguntó al Señor acerca de su manifestación, a lo que Jesús le respondió: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque según una antigua tradición los dos fueron juntos a predicar la palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. Ambos apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea, en Judea, escuchando sus sermones. Luego lo vieron ya resucitado y hablaron con él después de su santa muerte en la cruz, y posteriormente lo vieron luego de su gloriosa resurrección, siendo ambos testigos presenciales de la gloriosa ascensión del Señor al cielo, junto al resto de los apóstoles. San Simón Apóstol aparece en todos los pasajes de los Evangelios y los Hechos, en los que se da la lista de los apóstoles. Para distinguirlo de San Pedro se le llama cananites o celotes. Ambos nombres, cananeos y celotes, tienen el mismo significado y su traducción al hebreo es, el celoso. Lo cual no significa que haya formado parte de los celotes, sino que él era muy celoso en cumplir la ley judía, la cual él practicaba antes de ser llamado por el Señor. San Jerónimo y otros padres de la Iglesia asumen que Cana fue su lugar de nacimiento, y entonces pudo haberse llamado Canarios. Los griegos, coptos y etíopes lo identificaban como Natanael de Cana. Los antes mencionados también lo identifican con el novio de la boda de Cana, en donde Jesús se autorrevela como el elegido de Dios, cuando su madre le pide cambiar el agua por vino, mientras que otros escritores le llaman Simón Clopas. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el Evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese entonces, incluso se han mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, el norte de África, y Gran Bretaña, mientras que según el rito latino del siglo III, dice que Simón trabajó en Persia, y fue martirizado en Suanir. Usualmente se le atribuye una sierra, porque se relata que su cuerpo fue aserrado hasta hacerlo pedazos, y raras veces se le atribuye una lanza. Se le considera patrono de los curtidores. En la Iglesia occidental se le venera junto con San Judas Tadeo. En el Oriente es de forma separada. La Iglesia occidental celebra su fiesta el 28 de octubre, mientras que los griegos y los coptos lo hacen el 10 de mayo. Refiriéndonos a San Judas Tadeo, al parecer su culto durante el primer milenio provenía de una carta, la epístola o carta de Judas, que forma parte del Nuevo Testamento y que es atribuida a este gran santo. Motivo por el cual fue venerado durante el primer milenio, por ser uno de los 11 apóstoles de Cristo, excluyendo al traidor Iscariote. Pero su fama explotó realmente durante la Edad Media, cuando la gran mística Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, declaró abiertamente su gran veneración a este santo, luego de decir que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Es por ello, que luego de la muerte de esta santa a mediados del siglo XIV, en los siguientes siglos, pasó rápidamente a cobrar fama como uno de los 4 santos de las causas urgentes y difíciles, junto a Santa Filomena de Grecia, San Gregorio Taumaturgo, y Santa Rita de Casia. La tradición en la Iglesia católico-cristiana, llama a este apóstol, como San Judas Tadeo. Siendo muy necesario el considerar cómo los 4 evangelistas hicieron grandes esfuerzos para apartar a San Judas Tadeo de la memoria de Judas Iscariote, el traidor que entregó a nuestro Señor Jesucristo al cuerpo de maestros de la ley en el Sanedrín. Es por ello que en sus epístolas, los evangelistas San Mateo y San Marcos lo nombran simplemente como Tadeo, mientras que San Lucas lo denomina Judas de Santiago. San Judas Tadeo aparece último en la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo enunciada por San Mateo. No se precisa cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. San Lucas le llama Judas de Santiago.
Y San Juan deja claramente establecido en el versículo 14, 22, que Judas no es el Iscariote, porque quería apartarlo totalmente de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Porque incluso en las Santas Escrituras, los evangelistas se sentían avergonzados de mencionar el nombre de Judas, porque ellos habían sido testigos de la traición de Judas Iscariote que vendió al Señor por unas monedas de plata. Su prejuicio es bastante evidente. En el pasaje en el que el Evangelio de San Juan habla de Tadeo, pasó rápidamente sobre el nombre, y se apresuró a añadir, Judas, no el Iscariote. Aún más sorprendente es el hecho de que ni Mateo ni Marcos mencionan nunca el nombre completo de este apóstol, Judas Tadeo, sino que simplemente lo llamaron Tadeo. Uno puede asumir correctamente que los evangelistas querían restablecer el buen nombre de este apóstol entre sus compañeros y, sobre todo, entre la gente. Utilizando solo su apellido, podrían eliminar cualquier estigma que su nombre podría haberle dado. Forma parte del llamado tercer grupo de apóstoles, junto con Simón el Cananeo, o Simón el Celote, y Judas Iscariote, porque son los apóstoles que más celosamente guardaban la tradición judía. La expresión Judas de Santiago que aparece en Lucas 6, 16 puede entenderse incluso como hijo, aunque los estudiosos lo asocian más como hermano de Santiago. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos mencionado en los evangelios. Además de la aparición de su nombre en la nómina de apóstoles, solo es nombrado una vez, en el Evangelio de Juan, donde el evangelista menciona una petición de Judas Tadeo a Jesús durante la última cena. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Bastan estas breves palabras del Evangelio de San Juan para configurar la fisonomía espiritual de un hombre que debió cargar valientemente toda su vida con un nombre con connotación muy oscura y negativa entre los primeros cristianos. La pregunta de Judas Tadeo es un eco de la objeción que los judíos y paganos presentaban a los cristianos que afirmaban la resurrección de Jesucristo. El Papa Benedicto XVI nos da luz acerca de este pasaje, cuando nos dice, también nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa. Él quiere entrar en nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Judas era un hombre muy respetado entre los judíos, porque significa alabanzas sean dadas a Dios. Sin embargo, luego de la traición de Judas Iscariote, tanto los evangelistas, como los padres de la Iglesia, hicieron grandes esfuerzos para separar la memoria de Tadeo, del traidor Iscariote. No se sabe exactamente de dónde proviene el sobrenombre Tadeo, aunque se considera que viene del arameo tada, que quiere decir pecho. Probablemente se deba a esto que se suele representar a este gran santo, con una imagen de Jesús en su pecho, o bien sobre su mano, la cual suele estar a la altura del tórax del santo. Tadeo también quiere decir valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo fue llamado el hermano de Santiago, porque justamente es probablemente el hermano de Santiago el menor. Se lo menciona así por la notoriedad de San Santiago en la iglesia primitiva. Pues dicen las Santas Escrituras, ¿no es este? Se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que acompaña a Jesús, el carpintero y el hermano de Santiago y de Judas. Por tanto, y como consecuencia de que San Lucas lo denomina Judas de Santiago, muchos padres de la Iglesia afirmaron que San Judas Tadeo era en realidad hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, o Cleofás, mientras que este último era hermano del justo San José de Nazaret, esposo de María Virgen. Pues, según lo afirma un documento del siglo III, Cleofás se casó con María de Cleofás, después de enviudar de su primer matrimonio en el que nació San Judas Tadeo.
Una tradición de este mismo tiempo, indica que esta otra María, que para el tiempo de la crucifixión, era ya viuda de Cleofás, sería parienta de la Santísima Virgen, porque según lo relatan los Evangelios, ella estaba al pie de la cruz junto a María la Magdalena, acompañando a María Virgen, la Madre de Cristo. Por lo tanto, haciendo caso a esta tradición del siglo III, Santiago el Menor y Judas serían primos de Jesús, al mismo tiempo que eran sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Sin embargo, no se ha logrado especificar si María de Cleofás era en realidad hermana de sangre de la Virgen María, o bien prima como Santa Isabel de Hebrón, o tan solo su concuñada al estar casada con el hermano de San José, porque sobre todo en los tiempos de la opresión romana sobre Israel, se solía llamar hermanos a la parentela en general. Estos análisis conectan a algunos apóstoles con nuestro Santo Señor y su Santa Familia, pues si esto fuese así, los apóstoles, Simón el Cananeo, Judas Tadeo, y Santiago el Menor, estarían emparentados cercanamente con Cleofás y su esposa, María de Cleofás, pudiendo incluso ser hijos de estos. Se presume que Cleofás era el hermano de San José de Nazaret, y por otro lado, se sospecha que María de Cleofás también estaba emparentada con la Virgen María. Si se unen las piezas, los tres santos apóstoles Simón el Cananeo, Judas Tadeo, y Santiago el Menor, también podrían haber estado emparentados aunque más lejanamente, con San Juan el Bautista, y los padres de este, Santa Isabel de Hebrón y San Zacarías. Se lo suele representar a San Judas Tadeo con un medallón en el pecho que tiene el rostro de Cristo, lo cual en gran medida se debe al supuesto parentesco que le aducimos con la familia de nuestro Señor. Además, lleva una llama de fuego en la cabeza porque recibió al Espíritu Santo en Pentecostés, luego de la muerte terrenal de Cristo, estando acompañado por la Virgen María y los otros 10 apóstoles de Jesús, recordando que el apóstol faltante entre los 12, Judas Iscariote, guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron y les indicó quién era besándole. Por su traición Judas el Iscariote, fue recompensado con 30 monedas de plata, luego de lo cual, desesperado ante la magnitud de su delito, se suicidó ahorcándose en un árbol. Por esta afrenta tan enorme hacia nuestro Señor, es que tanto los evangelistas, como los padres de la Iglesia, hicieron tantos esfuerzos para distanciar a Judas Tadeo del traicionero Iscariote, y para ello, también se lo suele representar portando una Biblia, en referencia al libro que lleva su nombre. En su mano suele sostener un hacha, que hace mención a su martirio, o un bastón como símbolo de las grandes distancias que recorrió mientras predicaba. Durante el primer milenio, la fama de este gran santo, se debió a la epístola o carta de Judas, la cual forma parte del Nuevo Testamento, y que es atribuida a San Judas Tadeo, de la cual, se sabe que fue escrita en griego entre los años 62 al 65, antes de la caída de Jerusalén. Por lo tanto, como la tradición asume que este apóstol habría fallecido hacia el año 70, el santo habría escrito esta carta durante sus últimos años de vida. Esta epístola, la escribe un Judas, hermano de Santiago, y no está dirigida a ninguna persona, ni iglesia en particular. En ella se reprende a los falsos maestros y se hace una invitación a mantener la pureza de la fe. La carta termina con una bella oración que dice: al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Como se puede apreciar, este texto tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro, porque en ella, el santo exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría.
Es importante recalcar que ya desde principios de la Edad Media, la Iglesia Católica ha combatido a las polémicas cadenas de oración, o incluso novenas dedicadas al santo, que con frecuencia exigen que se comparta el contenido a un número determinado de personas y en un lapso de tiempo para obtener bendiciones o pedidos urgentes, profiriendo incluso amenazas con males a quienes rompan su circulación. Esto no es nuevo, porque se sabe que varios santos incluso durante el primer milenio condenaron esta práctica de cadenas paganas que parece provenir de las culturas idolátricas y politeístas de la antigüedad. Y esto es un agravio para la memoria de cualquier varón o mujer santo, como es el caso del popular San Judas Tadeo, nada menos que uno de los 12 apóstoles de Cristo, y así aparece mencionado en los evangelios canónicos y en los Hechos de los Apóstoles. Aparte de los 4 evangelios canónicos, los de San Mateo, San Marcos, San Lucas, y San Juan Evangelista. En algunos códices de la antigua versión latina de la Biblia, a San Judas Tadeo se le denominaba Judas Celotas, esto por su familiaridad que tenía en vida con San Simón el Celote, como otro intento por alejarlo del malogrado nombre de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. No se sabe en qué momento empezó a formar parte del grupo de los 12 y hay quienes afirman que San Judas Tadeo y Santiago Alfeo, ambos apóstoles, eran hermanos de sangre. El evangelista San Juan lo menciona en la Última Cena. Como apóstol de Cristo, sin duda debe haber estado durante la ascensión del Señor a los cielos. Porque después de Pentecostés asistió al primer concilio de Jerusalén, luego de lo cual se le pierde el rastro. La tradición cristiana oriental dice que predicó en Palestina y en las regiones vecinas, pero tradiciones más tardías lo hacen predicador en Arabia, Mesopotamia, Armenia e incluso en Persia, junto con el apóstol Simón Celotes. Los textos sirios más antiguos lo presentan como mártir en Arado, en la tierra de Beirut. Si se identifica a Judas Tadeo con Judas de Santiago, también es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, como uno de aquellos que después de la resurrección y ascensión de Cristo, permanecieron orantes a la espera de la venida del Espíritu Santo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen, diciendo, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. No se tiene certeza acerca de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con San Simón y que ambos predicaron varios años en Persia y ahí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los 2 apóstoles, que data de un texto del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a un tal Abdías, de quien se dice que fue discípulo de Simón y Judas Tadeo, siendo consagrado por ellos como primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por el tronco, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha y por eso se lo representa con un hacha en la mano. La Iglesia Romana de Occidente los celebra juntos, el 28 de octubre, mientras que los griegos lo conmemoran el día 19 de junio, los armenios el 16 de febrero y los coptos el 1 de julio. Según la tradición oriental, Judas Tadeo habría muerto en Beirut de Edesa, en el Líbano, mientras que para la tradición occidental, evangelizó la Mesopotamia para luego reunirse con Simón el Cananeo y predicar varios años en Persia, incluyendo la zona de la actual Armenia, para ser finalmente martirizados en Suamir, Persia, aproximadamente en el año 62 de nuestra era.
En la tradición siria se ha identificado a Tadeo con Adai, el mensajero que por encargo de Jesús, le habría llevado una imagen de su maestro al rey Abgaro V de Edesa, también conocido como Abgar, cuando éste estaba enfermo, con la finalidad de que se curase. Existe una pasión de origen latino, llamada Hechos de Simón y Judas, que se atribuye al siglo IV. En ella se narran los milagros, conversiones y martirios de estos apóstoles. Se encuentra en la denominada colección de textos de Abdías. El relato se sitúa en Persia y Babilonia, e indica que después de predicar y obrar milagros, convirtieron al cristianismo al rey Acab de Babilonia. Luego, su tránsito por Persia habría sido más tortuoso y difícil. En su peregrinaje junto con Simón el Cananeo, recorrieron todo el territorio predicando, convirtiendo y bautizando a sus habitantes. San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego pasó a Mesopotamia y finalmente hacia Persia. Al entrar a la ciudad de Suamir, se reunió con el apóstol San Simón y juntos combatieron las herejías de los sacerdotes paganos, Saroes y Arphaxad, dos líderes paganos que levantaron al pueblo contra las obras de estos dos apóstoles, que enseñaban la palabra de Dios. Estos líderes paganos, al acusar y sublevar al pueblo pagano y a los gobernantes de la región, causaron que ambos apóstoles recibieron juntos la corona del martirio y por eso la Iglesia los celebra el mismo día. Sus reliquias, que originalmente habrían sido custodiadas por la Iglesia Oriental, actualmente se encuentran en un altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Según una antigua tradición, que otorga más detalles a este evento, San Judas Tadeo, junto a San Simón buscaron alojamiento en la casa de un discípulo en las tierras sirias, llamado Semme. Y fue en este lugar en donde a la mañana siguiente unos sacerdotes idólatras y una gran multitud rodearon la casa y exigieron a Semme que les entregara a los apóstoles o quemarían la casa. Los santos se entregaron, pero los paganos no pudieron hacer que apostataran a la fe de Cristo, adorando a los dioses orientales mesopotámicos. Hacia el siglo IV, la Iglesia cristiano-romana, hoy más conocida como católica, comenzó a celebrar a ambos apóstoles, el día 28 de octubre. Antes de morir, San Judas Tadeo miró a San Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba hacia él. Según la tradición católica, a Simón Zelota, el cananeo, lo martirizaron aserrándolo por la mitad de su cuerpo, cortándolo en dos a la altura del tronco. Mientras que a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una masa y se la habrían seccionado con un hacha. Al conocer la noticia de la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia habría invadido el lugar con sus soldados, para rescatar los cuerpos de Judas Tadeo y Simón el Cananeo, y llevado los mismos a la ciudad de Babilonia. Cuando los sarracenos invadieron Babilonia, los restos habrían sido sacados secretamente y llevados a Roma. En el año 800, el Papa León III le presentó a Carlomagno un conjunto de restos óseos, declarando que eran las reliquias de ambos santos. Carlomagno habría conducido una parte donada de esas reliquias a Francia. Hoy, parte de las reliquias se veneran en una cripta de la Basílica de San Pedro y otra parte en la Basílica de San Saturnino de Tolosa, en Toulouse, Francia. Por ello, la Iglesia de Occidente celebra conjuntamente a Judas Tadeo y Simón el Cananeo, en tanto que la Iglesia de Oriente separa las respectivas festividades. Según otra tradición, las reliquias habrían sido llevadas a un monasterio del rito armenio localizado en una de las islas del lago Isikul, en Kirguistán, donde habrían permanecido hasta mediados del siglo XV. Posteriormente, las reliquias habrían permanecido allí, o habrían sido trasladadas a un lugar aún más recóndito, en la cordillera del Pamir, que abarca Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y China. Se conoce que las reliquias de San Simón y San Judas Tadeo, ya en los siglos III y IV se encontraban en Verona, pero actualmente están en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, junto con las del otro apóstol, Simón Zelotes. Reliquias pequeñas existen en otros países como España, Italia, Francia y Alemania. En cuanto a su culto, hay que decir que ha sido venerado desde siempre, ya desde el siglo I. Al punto que en el año 1059, el emperador Enrique III le dedicó una colegiata en Goslar.
Sin embargo, su popularidad explotó para fines del siglo XIV, cuando se hizo público que la patrona de Europa, Santa Brígida de Suecia, escribe que un día apareciéndosele Jesús, le dijo: "Cuando quieras algo pídelo a través de Judas Tadeo". Por esta razón es considerado patrono de las causas imposibles y comparte este patronazgo junto a Santa Filomena de Grecia, San Gregorio Taumaturgo, y Santa Rita de Cascia. De ahí en adelante, su popularidad aumentó exponencialmente hasta tener su mayor pique en el siglo XVIII, al punto que el nombre de Tadeusz se convirtió en un nombre muy común en Austria, Hungría, y Polonia. Los dominicos comenzaron a trabajar en la actual Armenia poco después de la aprobación de la Orden de Predicadores en 1216. En aquel tiempo, había una devoción importante a Judas Tadeo en esa área, tanto por parte de cristianos católicos como de cristianos ortodoxos, la cual duró hasta que tuvieron lugar persecuciones y expulsiones sucesivas de las minorías cristianas en la región. La devoción a San Judas Tadeo se reavivó a finales del siglo XVIII, especialmente por toda Italia y España, y a través de esta última, se extendió por América Latina, e incluso durante el siglo XIX por los Estados Unidos, específicamente en Chicago y sus alrededores, extendiéndose debido al trabajo en ese estado de los claretianos y los dominicos en la década de 1920. En América, por la influencia española, posee un importante culto en Perú desde 1753. Actualmente su festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. También es popular en México, donde sus devotos se hacen llamar los sanjuderos. Pero también es popular en Panamá, Guatemala, y Cuba. Oración a Simón el Cananeo. Glorioso San Simón, que eres primo de Jesús y también un fiel seguidor devoto. Te llaman el celote, el defensor, indicando que estaban dispuestos a entregar tu vida por defender tu religión y dar tu libertad como persona humana. Te pedimos nos obtenga la gracia de estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo y a trabajar por la libertad y la paz que solamente Dios puede dar. Ayúdanos a entregarnos a nosotros mismos a Dios aquí en la tierra y ser recibido por Él para gozar de la dicha eterna en el cielo. Amén. Oración a San Judas Tadeo. Glorioso apóstol San Judas Tadeo. Por causa de llevar el nombre de quien entregó a nuestro querido Maestro en manos de sus enemigos, muchos os han olvidado. Pero la Iglesia os honra e invoca como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por nosotros, que somos pecadores, y a uso os rogamos de ese privilegio especial a vos concedido por nuestro Señor, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en nuestra ayuda en esta gran necesidad, e intercede ante nuestro Señor para que recibamos su consuelo y socorro.